O sea, cada una de las biomoléculas tiene diferentes vías de metabolización. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos con la de los carbohidratos porque es la más sencilla. Y los carbohidratos, pues así como hemos visto, pues también, digamos, tienen mecanismos de absorción y de metabolización relativamente simples. En el caso de los lípidos es un poco diferente porque los lípidos son biomoléculas distintas. Eh, Tienen, digamos, una característica y es que son insolubles en agua. Entonces, considerando que en nuestro organismo, pues el medio en el que se van a trasladar estos lípidos es acuoso, entonces eso ya supone un problema para el momento de la absorción. Entonces nosotros en la dieta consumimos ciertos lípidos que pues hacen parte de los alimentos pues, que consumimos, por ejemplo las salsas, los aceites, todo eso. Hay un grupo de lípidos que es el colesterol, los triglicéridos, también ácidos grasos, principalmente. O sea, en la dieta encontramos esos, triglicéridos, ácidos grasos y colesterol. ¿Dónde están? Pues en los fritos, en la carne y en ciertos alimentos que son ricos en esos macronutrientes, como por ejemplo el chontaduro, el aguacate, el pellejo pues de los animales, todo eso tiene el gordo que llaman, todo eso pues está rico es rico en triglicéridos. Entonces, al momento de que nosotros estamos realizando el proceso de digestión, cuando están los lípidos en boca, pues son muy pocas las enzimas que actúan allí. Ahí más que todo el tema es una digestión mecánica, que es el ejercicio pues de masticarlos y de irlos ensalivando. Pero la verdadera digestión de los lípidos comienza en el estómago por acción de las lipasas. Entonces las lipasas son las encargadas como de ir degradando esas moléculas y sobre todo ayudan a emulsificarlas. Luego entonces los lípidos del estómago pasan al intestino delgado y en el intestino delgado se secreta una sustancia de tipo hepático que es la bilis. Entonces la bilis es producida en en el hígado, pero se segrega en en la primera porción del intestino delgado. Entonces lo que hacen esos ácidos biliares es emulsificar esos lípidos, entonces ayudar a que pues, puedan ser reconocidos por el enterocito y ser absorbidos a través del enterocito. Entonces, hay algo muy curioso y es que estas moléculas, por ejemplo, los ácidos grasos, después de la emulsificación con, con las sales biliares, esos ácidos grasos, perdón, los triglicéridos quedan convertidos en glicerol y en ácidos grasos, porque recordemos, los triglicéridos están conformados de esas dos moléculas, de lo que es el glicerol y de los ácidos grasos. Entonces, cuando nosotros los consumimos en la dieta, viene completo, triglicérido. Y cuando llegan al intestino, por acción de las sales biliares, entonces se descompone en glicerol y en ácidos grasos. Entonces llega ese glicerol y llega ese ácido graso al enterocito y cuando son absorbidos por el enterocito, o sea, después de que atraviesan el enterocito, esas moléculas vuelven otra vez y se unen. Entonces otra vez queda el triglicérido. Al otro lado del enterocito hay unas moléculas especializadas en el transporte de los lípidos y esas moléculas son las micelas. Entonces, las micelas están formadas principalmente de fosfolípidos. Recordemos que los fosfolípidos tienen una estructura que está formada por una cabeza que es polar, o sea que es hidrofílica, y unas colas que son hidrofóbicas. Entonces esas micelas lo que hacen es envolver esos lípidos de tal manera que los que son hidrófobos queden en el interior de la micela y la micela puede moverse libremente a través de la circulación. Entonces, principalmente los lípidos se mueven, no, o sea, no al principio, después de que son absorbidos por el intestino, no van directamente a la sangre, sino que se mueven por el sistema linfático. Entonces, van por el sistema linfático y luego pasan por la vena porta y de ahí ya llegan al torrente sanguíneo. Fuera de eso, pues los primeros que están allí para tomar los lípidos son las micelas. Sin embargo,
también hay otras moléculas que están especializadas en el transporte de los lípidos, que son los kilomicrones. Entonces, uno son las micelas, pues por decirlo de alguna manera, es como si las micelas tomaran los lípidos y se los transfirieran a los kilomicrones. Entonces, los kilomicrones son los encargados de transportar ya esos lípidos en sangre. Aparte de los kilomicrones, tenemos otras moléculas especializadas en el transporte de los lípidos a nivel de la sangre, que ya en algún momento habíamos hablado de esas moléculas, que son las lipoproteínas. Entonces están las lipoproteínas de muy baja densidad, están las lipoproteínas de densidad intermedia, están las lipoproteínas de baja densidad, estas son de muy baja densidad y estas son de baja densidad. Y están las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, todas esas lipoproteínas las encontramos en la sangre, ¿sí? Y para el caso específico, por ejemplo, de los kilomicrones, entonces los kilomicrones pues tienen la misión de ir transportando esos lípidos e irlos transfiriendo a cada una de las lipoproteínas, ¿sí? Obviamente no es que ellas se encuentren en el torrente sanguíneo y entonces el kilomicrón le transfiere los lípidos de una de las lipoproteínas de muy baja densidad, no. Los kilomicrones lo van haciendo en, digamos, en una central que es el hígado. Entonces, en el interior del hígado es que ocurre ese intercambio de lípidos de una lipoproteína a otra lipoproteína, ¿sí? Entonces, hasta allí, lo único que ha ocurrido con los lípidos es que en ese proceso de los lípidos ir pasando de una lipoproteína a otra lipoproteína, pues digamos, los triglicéridos se convierten en ácidos grasos y glicerol. Y ciertos ácidos grasos se van esterificando y entonces forman el colesterol, ¿sí? Y el colesterol que ya provenía de la ingesta